Empecemos. Empecemos. Yo quiero darle las gracias primero a todos por el entusiasmo de volver a participar en estos ciclos. De verdad que estamos muy felices. Este ciclo va a ser muy, muy bonito. A Diego por estar aquí presente, que Diego es un partner maravilloso nuestro, uno de los editores más queridos y más respetados por Siglo del Hombre y por los lectores colombianos. Y el ciclo de hoy, yo creo que había pensado que íbamos a presentar la empresa, pero yo creo que la gente va entrando y entonces no quiero tampoco extenderme porque lo que queremos es oír a Diego. Y solamente decirles que estamos muy ilusionados con este nuevo ciclo de libros ilustrados. Acuérdense que hace muchos años, bueno, es que yo soy más viejita que todos los que están ahorita, pero hace muchos años los libros ilustrados eran solamente para literatura infantil. Y nadie pensaba en que el libro ilustrado podía embellecer el texto, podía enriquecerlo, podía hablar de otra manera. Y eso es lo que finalmente desde hace unos años viene pasando y hay editores que apuestan a eso, ¿no? Y uno de esos editores maravillosos es Diego Moreno. Entonces, bienvenido, Diego, qué delicia que nos hables. Estos encuentros enriquecen la relación entre editores, libreros, autores, nosotros como distribuidores. Yo creo que esto es una delicia. Gracias a todos por estar aquí. Gracias al equipo de Siglo del Hombre, porque detrás de todos estos eventos hay un grupo humano muy grande pensándose las cosas y haciendo posible este tipo de actividades que son tan lindas y tan positivas para todos. O sea que bienvenido, adelante y somos todo oídos, Diego. Gracias. Muchas gracias, Emilia. Un placer estar con vosotros, la verdad. Bueno, antes de que empecemos la conversación, Diego, voy a recordarles la logística de nuestros eventos para quienes nunca han participado, puedan saber cómo participamos en estos encuentros. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que vamos a conversar Diego y yo, pero no es verdad. O sea, no solo vamos a estar nosotros dos, ustedes son parte de esta conversación. Nosotros llamamos a esto un tercer personaje. El tercer personaje es el chat. Entonces, anímense a escribir, a interrumpirnos, a pedirnos que cambiemos de rumbo la conversación, porque eso se trata. Se trata de que si madrugamos a las 7:30 de la mañana, pues que ustedes también sientan que hacen parte de esta conversación y que lo que les vamos a decir realmente responda a sus preguntas. Recuerden también que el ciclo se llama Libros Ilustrados, propuestas para leer diferente. Eso quiere decir que se van a encontrar con 8 propuestas distintas. En algunos casos habrá editores que se contradigan, que no estén de acuerdo unos con otros. Estas son propuestas. Aquí no vamos a imponer una forma de ver el mundo, una forma de entender un tipo de libro, sino que al final cada uno podrá tomar sus propias decisiones. Además, este ciclo tiene como principal objetivo sensibilizarnos sobre las diferentes formas y lenguajes para narrar. Eso quiere decir que hay maneras de narrar con la música, con el cine, con las ilustraciones, bueno, en fin, con muchas de las artes que existen. Entonces, para empezar a reflexionar sobre el tema, quiero compartirles un video que además nos va a ayudar a pensar en nórdica. Entonces, voy a dejar de presentar aquí un segundo y voy a compartirles el video.
Bueno, cuéntenme quién reconoció de dónde es este fragmento, si alguno lo reconoció. Cascanueces, ¿no? Bueno, esta sí, pero digamos, hace parte de Fantasía, que es la película de Disney, donde pues hacen unas animaciones sobre fragmentos o pedazos completos de canciones, y a mí esta película me encanta, es una de mis películas favoritas. De hecho, yo cuando era pequeña estaba obsesionada con la película por cómo se movían las cosas, ¿no? Para mí era fascinante que se moviera un copo de nieve porque sentía que el copo se estaba moviendo. Entonces, gracias a todos que han ido comentando, sí. Y quería que empezáramos con esta película. Es una de las grandes referentes de animación de la historia del cine, porque de eso también vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo se adapta un lenguaje a otro, la música a la ilustración y lo más importante, este fragmento: pronto llegará la nieve, se siente en el aire. Bueno, Diego, ayer les mandábamos un mensaje a las personas que se conectaron hoy, preguntándoles y diciéndoles que si sabían que a las 7:30 hoy iba a caer la nieve. Y les preguntábamos por qué creían que una editorial había decidido escoger ese lema durante 10 años. Porque si lo pensamos bien, para que caiga nieve, tiene que haber ciertas condiciones climáticas, tienen que ocurrir ciertas cosas. ¿Qué tiene que ocurrir entonces si pensamos que la nieve son libros para que existan los libros de Nórdica? Buenos días, lo primero otra vez. Lo primero que tiene que ocurrir es como todo un detonante, que en mi caso fue el descubrimiento de lo nórdico como algo literario que tuvo lugar hace, no sé, unos 20 tantos años siendo librero. Me encanta estar con tantos libreros porque tengo una parte importante de espíritu de librero. De hecho, monté la editorial porque no pude montar la librería que quería montar. Y cuando llevaba la parte de narrativa de una librería en Madrid, cogí un libro de la estantería que fue Hambre de Hamsun, y ahí empezó a calarme la nieve nórdica, esta manera diferente de narrar, y pensé entonces que cuando montase una editorial, esta manera la montaba, en lo nórdico iba a estar muy presente, ¿no? Y bueno, pues ahora hace 15 años que creé Nórdica, y tenía claro que esa literatura de los países nórdicos que a mí me fascinaba tenía que estar muy presente. Y bueno, por eso el lema nuestro, de pronto llegará la nieve, se siente en el aire, es una mezcla de una cita de Hjalmar Söderberg, un escritor sueco que me gusta mucho y que no lo decía así exactamente, pero me pareció, bueno, que juntando dos versos sueltos podíamos dar lugar a este lema que es muy estimulante. En Madrid, donde hay poca nieve, menos este año que haya caído mucha nieve, es un año atípico, pero la nieve siempre es como algo que nos simboliza lo nórdico, y que, bueno, quería eso, dar oportunidad a los lectores en castellano, en español, de tener la mejor literatura de los países nórdicos. Pero bueno, eso es la otra parte de la editorial que complementa a esto que vamos a ver hoy, que es el libro ilustrado. Pero Diego, además, quiero que sepas que para nosotros en Colombia y en varios de los países de las personas que se conectan, como por ejemplo Ecuador, Perú, la nieve es algo extraordinario. Extraordinario en el sentido que nunca pasa, no es común. O sea, tendrías que ir a un nevado o viajar a otras partes para conocer la nieve. Y eso creo que también es la experiencia de Nórdica. Encontrar libros únicos, libros que no consigues en otras editoriales y que han logrado marcar un sello particular en los lectores. Estamos hablando de Nórdica en general. Para quienes no conocían la editorial, Nórdica tiene varias colecciones, y dentro de esas colecciones está la colección de ilustrados, que es la colección de la que hablaremos hoy. Pero hablando con Diego, yo le dije, ay, este libro, y metamos este otro, y chévere que también este. Y me dijo, no, María Elvira, ese libro no es de la colección de ilustrados, estás confundida. Entonces, quisiera que habláramos un poquito de esas colecciones que se podrían llegar a mezclar, y por qué, por ejemplo, algunos libros que están en la colección de literatura infantil no van en la colección de ilustrados desde tu criterio como editor. Sí, en primer lugar, cuando creo Nórdica y creo, como es lo que os comentaba, de la colección de literatura nórdica, y
Lo que intento como editor, creo que es lo que tiene que hacer todo editor, es aportar algo nuevo, ¿no? Y como no había literatura nórdica en España, sé yo, y como no había libros ilustrados, sí libros con dibujos, sí libros para infantil y juvenil, pero no libros ilustrados tal como yo concibo, que es un poco lo que voy a intentar transmitiros hoy, que es un libro ilustrado y por qué lo diferencio de un cómic o de un libro infantil y juvenil. No había libros ilustrados porque había libros en los que había texto e ilustración, pero en la ilustración era siempre algo que estaba al servicio del texto. Y cuando yo hace 15 años me planteo hacer algo que no hacía nadie en nuestro país, al menos, que era darle protagonismo absoluto al ilustrador como creador, es decir, el ilustrador en nórdica no hace un libro más bonito. Obviamente los libros ilustrados son más bonitos. Pero lo que yo propongo al ilustrador, el reto que le propongo desde el primer libro, que es El festín de Babette, de Isaac Dinesen, que ilustró en mi Villamuza, desde ese número 1, lo que le dije al ilustrador es: quiero que leas el libro y que te sientas completamente libre para crear un discurso gráfico. Eso quiere decir que tú vas a elegir la técnica, que tú vas a elegir el número de ilustraciones que tiene el libro, y yo solamente voy a trabajar contigo en armar eso en un formato libro. Pero el trabajo gráfico es totalmente de autoría. Es decir, yo no decido nada. No decido qué imágenes son las que tiene que ilustrar el ilustrador, porque el ilustrador tiene es adulto, es un creador, y yo tengo las imágenes que a mí me sugiere un libro y él tendrá otras, o ella tendrá otras. Y eso es algo que es muy diferente a lo que se hace en infantil y juvenil, por ejemplo, donde lo que se suele hacer habitualmente es que el ilustrador recree en imágenes pasajes del libro. Es básicamente para que el público joven, juvenil o infantil se sienta atraído a un libro por el gancho que tiene lo visual, ¿no? A mí nunca me ha importado, de hecho me han preguntado muchas veces si el auge, ¿no? Obviamente, que es evidente, de todo lo audiovisual en los últimos 20 años tiene que ver con el libro ilustrado, y para mí no es así. Yo no me siento vinculado a esa corriente, ¿no? A mí lo visual no me atrae especialmente, me atrae la creación. Y yo siempre digo que todo esto sería un discurso más o menos interesante, pero es que eso se refleja en los contratos que tienen los ilustradores. Algún ilustrador que trabaja en nórdica con un texto en dominio público cobra el 8 o el 10% de royalties que cobraría un escritor, ¿no? Y de hecho siempre distingo entre el autor del texto y el autor de las ilustraciones. Es decir, hay dos autores en un libro. La suerte que tiene, creo, quien compra un libro ilustrado de nórdica, y no solo de nórdica, pero en el caso de nórdica en concreto, es que tiene dos autores dialogando. Y ese diálogo es un poco lo que vamos a ver, supongo, hoy, y con ejemplos y como digo, es otra manera de entender los libros. No porque un libro tenga imágenes es un libro ilustrado, como no una persona que dibuja es un ilustrador. Es algo que doy muchas clases para ilustradores, y lo primero que les digo el primer día es: ilustrar no es dibujar. Dibujar un dibujo bonito no es una ilustración. Una ilustración es algo que narra algo. Y si no creas una narración, no estás ilustrando, estás dibujando, y puedes hacerlo con mucha destreza y puedes ser un gran dibujante, pero no estarás haciendo un libro ilustrado. Y es algo que a lo que animo siempre a los ilustradores, a que creen una narración personal. Diego, ahí me pusiste sí, un tema que me parece fundamental y que seguramente nos acompañará durante todas estas conversaciones, y es: tú le dices a los ilustradores, ilustrar no es dibujar, es una forma de narrar, ¿verdad? Pero así como nosotros aprendemos a leer como una palabra, una letra más otra letra se convierte en una palabra, y aprendemos a leer, ¿cómo podríamos aprender a leer esas ilustraciones? ¿Cómo podríamos lograr comprender todas las capas de sentido de una ilustración que hace que lo veamos diferente a un dibujo? Lo primero es entender, cuando tú coges un libro ilustrado, vas a entender rápidamente la apuesta del ilustrador. Digamos, hay ilustradores que son fieles 100% al texto, y lo que hacen es que crean una narración similar a la que el autor del texto ha hecho, ¿no? Y eso se ve en cuanto empiezas el libro. ¿Qué pasajes ha ilustrado? ¿Por qué? ¿Cómo lo ha estructurado? Hay ilustradores que complementan y aportan algo que no está en el libro. Hay ilustradores incluso que contradicen al autor del texto y que dicen: bueno, tú vas por este camino, pero yo voy a ir por este otro que no es el que tú has optado. Y todos son válidos. Yo lo primero que recomiendo es coger un libro ilustrado, enfrentarse a él sin prejuicios, no pensando que porque tenga imágenes es un libro mejor ni peor.
Creo que tiene ventajas y tiene inconvenientes. Yo leo mucho más libro no ilustrado que libro ilustrado. Y creo que está... Es verdad que el libro ilustrado ha tenido como un auge importante, pero no por esto es un libro mejor. Es un libro que tiene sus virtudes. Para mí, ¿cuáles son las virtudes que tiene un libro ilustrado? Que si tú entras en el juego del ilustrador, vas a poder hacer otra lectura complementaria o paralela, como tú decías, ¿no? Vas a disfrutar de un texto que está bien traducido, que es una obra muchas veces clásica, aunque sea un autor contemporáneo, ya son autores clásicos modernos, pero y vas a poder jugar con el ilustrador intentando entender o ser partícipe de su propuesta. Y eso ahí es lo que donde me parece que es como hay que disfrutar de estos libros, ¿no? Incluso en algunos casos podría proponeros que leáis solamente el libro viendo las ilustraciones, como la secuencia de ilustraciones, para ver qué me está contando el ilustrador. Y ahí es donde podremos ver qué tipo de ilustrador es, qué tipo de propuesta hace, independientemente de que te guste más o menos la gráfica, ¿no? A mí hay ilustradores que me gustan más y otros menos. Somos personas, llevamos 155 libros ilustrados en el catálogo de Nórdica, que son ya unos cuantos, y trabajo con ilustradores de todo tipo. Precisamente la riqueza de mi catálogo creo que es que no voy buscando un mismo tipo de ilustrador. No me gusta solamente el realista o el fiel, no, me gustan muchos ilustradores, unos más, otros menos. Y lo que siempre intento es ponerme en la piel del ilustrador y decir, mira, entiendo por qué está tomando esta decisión, entiendo por qué ha elegido esta paleta gráfica, entiendo por qué ha ilustrado estos pasajes y no otros. Eso es lo que yo creo. Eso es tratar al ilustrador con el respeto, creo que es de un creador, que así es como lo tratamos en Nórdica. Perfecto. Aprovecho que te han hecho una pregunta que hace referencia a los formatos digitales para que hablemos un poco de eso. Nórdica en los últimos 2 años o un poco más ha empezado a distribuir y a tener todo su catálogo en ebook también, ¿no? Quisiera saber cuál sería, bueno, primero, si le podemos contestar la pregunta a Fabio, Sí. Ernesto, y segundo, que nos cuentes cuáles son esos criterios editoriales que tienes que tener en cuenta cuando un libro que algunos consideran objeto, que tiene que tener una materialidad física, se convierte en algo digital, una experiencia digital. Sí, a ver, si recordáis los libros, o tenéis en mente los libros de Nórdica, la parte física del libro es muy importante. Es uno de los complementos que yo veía claro cuando monto la colección es que la fisicidad del libro, el papel, la tinta, el olor propio del libro, la tela que acompaña a alguno de los ilustrados, todo eso hace que la experiencia lectora para mí sea mayor. Yo siempre digo que a mí me encanta el vino y que tomar un gran vino en un vaso de plástico no es tomarlo en una copa. Y la sensación de los olores, los matices se pierden en un vaso de plástico. Y que con esto no quiero decir que el libro electrónico es un vaso de plástico, pero bueno, creo que por ahí van un poco los tiros. Entonces, hay una parte sensorial que tienes cuando coges un libro de Nórdica en papel. Pero al mismo tiempo, fui de los primeros editores en España en hacer libro electrónico, porque quería, como editor, que los libros los hiciese yo y no estuviesen pirateados en malos formatos, ¿no? Quería darle al lector la oportunidad de si prefería elegir en soporte digital porque es más barato, porque lo tiene a mano, por mil motivos, ¿no? Porque, entre otras cosas, a veces llega antes. Cada uno elige un soporte u otro, que lo que tuviese fuese de calidad. Y empezamos a hacer libros ilustrados, sobre todo, siempre en formato EPUB. Nunca hemos hecho un libro en PDF. Un PDF es un formato que tiene virtudes para trabajar, pero que para leer, para mi gusto, tiene muchos inconvenientes. Pues como que es un formato fijo, que a veces también es bueno que sea formato fijo, pero no siempre así. Y luego que Un yo creo segundo que... te interrumpo, Diego. Formato Sí. fijo querría decir que no se puede adaptar al tamaño de las distintas plataformas para los que no están como No familiarizados. no de las diferentes plataformas, que eso sí que un PDF se lee en todo tipo de Digo, ¿el lectores, tamaño de la pero pantalla o a qué te eso, refieres? al tamaño de la letra no es variable, por ejemplo, no puedes aumentar el tamaño de la letra, es un tamaño estático, es una página estática, no puedes hacer nada con ella, ¿no? Y entonces hicimos todo en EPUB y hemos ido adaptándonos a las diferentes actualizaciones de los EPUBs. Pero también quiero decir que es muy frustrante trabajar en el libro electrónico, aunque todo lo publicamos en el libro electrónico, cuando es un mercado copado por dos grandes empresas internacionales que son Apple y Amazon. Y ellos no están interesados en absoluto en el desarrollo de productos de calidad, sino en vender sus dispositivos, ¿no? Entonces, esto nos ha impedido hacer las cosas que yo proponía cuando empecé. De hecho, lanzamos un prototipo
del libro electrónico, el número 1 de Nórdica. Fue un libro ilustrado y ese libro todavía no lo hemos conseguido vender. Tenía audio, tenía entrevistas en vídeo con el ilustrador, tenía un montón de soporte multimedia que ninguna plataforma ha querido utilizar. Bueno, dicho esto, la diferencia entre un ebook y un PDF es que el ebook tiene una calidad mayor a la hora de ofrecer experiencia lectora al usuario lector, ¿no? Pero, como digo, o sea, todo Nórdica está en ebook, pero es cierto que mi pasión por el papel se ve claramente en el libro impreso, que es bueno, lo que defiendo porque soy un lector sobre todo de libro impreso. Perfecto, quiero que retomemos entonces la idea de la colección de ilustrados de Nórdica. Y si quieren, algunos anímense a poner en el chat uno de los libros que crean que es ilustrado. Y vamos a ver si estaba en la colección que creían o como a mí me pasó, no, era de otras colecciones y si quieren lo podemos hablar y ver cada caso. Sí, mira, perdona, con la pregunta de Héctor Vaquero, que me parece importante, porque una de las cosas que también quería cuando empecé con la colección era que no fuesen libros de arte, ¿vale? Como un objeto de arte. Es decir, o sea, son libros hermosos, son bellos estéticamente, pero son libros para leer. O sea, mi objetivo es que estos libros se lean. Y, de hecho, el precio, que entiendo que os pueda parecer caro, pero es un precio muy barato. De hecho, en España, el precio de un libro ilustrado de Nórdica viene a ser el precio de venta de un libro de anagrama, de que no tiene papeles cuidados. O sea, un libro de 200 páginas mío cuesta como un libro de anagrama de un poco más, ¿sabes? O sea, es un precio similar, no está en categoría de libro de arte. Y eso tiene que ver con una voluntad como editor. Yo como editor, lo primero que hago es monto el libro y el editor, digamos, lo que da es una señal al lector y al librero, ¿no? De qué quieres transmitir con un libro ilustrado o con un libro cuando lo publicas. Y yo quiero que sea un libro que la gente lea, que la gente abra, sea en tapadura, sea con tela, sea en formato mayor o menor, ahora veremos diferentes formatos. Quiero que la gente lo toque, lo lea y lo disfrute como un libro, exactamente como leerían un libro de bolsillo o libro en cualquier formato. Eso es lo que quiero que se disfrute. No es un libro para guardar, no es un libro para poner sobre la mesa y que la gente lo vea, aunque lo pongas sobre la mesa y la gente lo vea, y me encanta que la gente lo presuma de ese libro, ¿no? Pero esos libros para ser leídos. Ese es el objetivo fundamental. Y para mí los libros de arte son esos libros que compras, que pagas y que los dejas en la estantería o sobre la mesa como una joya, ¿no? Como un objeto. Y esto es un objeto para ser leído. Eso para mí es muy importante. Bueno, mira, acá dieron algunos ejemplos de libros que le recuerdan de Nórdica. Veamos. Frankenstein. Bueno, ahí los estás viendo. Ese está. Ese es un súper ilustrado. No es un ilustrado, ese es, digamos, sería como uno de los. Yo cuando doy clases de editores y a ilustradores, para mí Frankenstein es uno de los libros de mi catálogo de referencia. ¿Por qué? Porque le propuse a Elena Odriozola, que es una de las mejores ilustradoras que hay en el mundo, que somos muy amigos además, que hiciese un libro ilustrado como ella quería, como ella quisiese, un Frankenstein. Y entonces, a los 2 años de empezar a plantear el libro, me escribió y me dijo, Diego, ya sé lo que quiero hacer, quiero montar un teatro en mi casa en el que pasen imágenes y contratar un fotógrafo que vaya fotografiando a esos personajes a diferentes horas del día con diferente luz natural. Yo le dije, bueno, estás loca, pero oye, adelante. Lo hizo y creó 50 imágenes que son fotografías y que me dio para que yo estructurase el libro, ¿no? Entonces es un Frankenstein que no se parece a ningún otro Frankenstein en el mundo. No aparece casi Frankenstein. Es un libro sobre la maternidad. Es un diálogo con Mary Shelley sobre la creación y la maternidad. Y lo que yo hice como para que el libro tuviese toda la coherencia fue situar las 50 imágenes de Elena Odriozola al principio del libro como una película en la que tú pasas imágenes y lees solamente el discurso en gráfico de Elena Odriozola antes del de Mary Shelley. Luego lees el Frankenstein de Mary Shelley. Pero lo que has leído antes es el Frankenstein de Elena Odriozola. Por eso me parece tan buen ejemplo este libro, porque es para mí un súper ilustrado. Curiosamente, ese libro ganó el premio nacional Elena Odriozola en España, la mejor ilustradora, y ganó en Bratislava la Golden Apple esta como el mejor libro ilustrado se haya publicado ese año en toda Europa, ¿no? Es decir, que fue un libro con muy buena acogida porque la gente entendió el juego que yo había hecho.
Y es buenísimo porque ustedes en España hicieron la presentación del libro también cuando Sexto Piso sacó también Frankenstein. Entonces era muy, pues yo estuve chismoseando en internet, era muy bonito comparar la interpretación, las ediciones, y creo que de eso también se trata cuando incluyes otro autor, que es el ilustrador, de generar otra cosa totalmente diferente, un nuevo libro, una nueva experiencia. Acá ha habido otros títulos, no sé si quieras echarles una mirada Sí, así estoy rápido, viendo, estoy viendo. y ahora hablamos de los Usonia demás. Tronador, que es uno de los últimos que hicimos el año pasado, es libro ilustrado claramente. Hay un diálogo una propuesta gráfica por parte de la ilustradora totalmente de libro ilustrado, de crear. O sea, yo creo que si ves las ilustraciones de Elena Ferrandi del libro de Bradbury, vas a entender claramente lo que quiere transmitir la ilustradora. Mi libro de obras, este sería un caso híbrido, porque este es un protocómic. Digamos, este es de Franz Maserel, es que no sé si lo conocéis, el famoso xilógrafo belga, es uno de los precursores del cómic y la novela gráfica. De hecho, para muchos es el maestro indiscutible del cómic. Y entonces este libro yo lo metería más en novela gráfica que en libro ilustrado, ¿vale? Porque aquí lo que no hay texto, es un discurso del propio Maserel. No es un libro ilustrado. Esto es lo que sería un cómic actual. Alicia en el País de las Maravillas es un libro ilustrado claramente por Marta Gómez Pintado. Este es un ilustrado claro, con una propuesta gráfica más pegada al texto. Los que han hecho Alicia en Nórdica, tanto Fernando Vicente, que hizo Alicia a través del espejo, como Marta con este de Alicia en el País de las Maravillas, han sido muy fieles al texto original. Han optado por la vía legítima y perfectamente válida de ir muy pegados al texto. Cuaderno de Nueva York es una preciosidad de hierro, es libro ilustrado claramente. Hay un discurso de Adolfo Serra claramente poético y propio. A ver qué más veo aquí. Una rubia imponente. Una rubia imponente para mí de Dorothy Parker es otro de los grandes ilustrados de Nórdica, otro de los grandes libros de referencia de lo que es un libro ilustrado, ¿no? Elisa Reguilé, que es otra de nuestras, igual de las mejores ilustradoras de España, hizo un discurso en el que la propia técnica ya era un discurso, porque lo pintó con un rotulador que se diluye en alcohol, como le pasaba a la propia protagonista del libro, que el alcohol acabó con su vida, ¿no? Pues el propio el alcohol es lo que hace que el libro, que la técnica desaparezca. Y eso me parece algo brillante, cómo hasta la Es, propia técnica del libro puede ser un discurso. Es algo todo fantástico. comunica, todo narra, todos los lenguajes participan finalmente de cómo contar esta historia de una forma distinta. Por las referencias que ha dicho Diego, no se preocupen, después mandaré un correo con todas las que hemos hablado. Igual ahí les voy mandando algunos links para que puedan irlo viendo y contrastando con lo que vamos diciendo, pero sé que se me pasan algunos, entonces les prometo que después les mandaré toda la lista. Les recuerdo que esta es la propuesta de Nórdica Libros sobre los libros ilustrados. No es que ahora, digamos, en sus librerías, no, esto ya no va y no. Digamos, esta es la propuesta de Nórdica que nos propone para esta discusión y que ha hecho y que ha construido en su catálogo. Entonces, hablemos de otros libros, Diego, de libros que cambian completamente, como por ejemplo, que nadie lo ha dicho, ilustrar un poemario. Hablemos de Ariel, una novedad de Nórdica. Sí, a ver, una de las riquezas que me ha dado a mí la colección como editor es poder publicar mucho cuento, por ejemplo, el cuento yo soy un gran lector de cuento y los cuentos a veces por el formato pasan desapercibidos en antologías. Hemos conseguido que el cuento tenga protagonismo en el formato ilustrado, o sea, que el cuento, como el cuento de Ray Bradbury que comentábamos antes, Un sonido tronador, el cuento en sí es un cuento que nunca se haya publicado de manera independiente y aquí tiene identidad propia. Y otra cosa que me ha dado una enorme alegría ha sido la poesía en edición ilustrada. No sé qué pasa en Colombia, en España siempre se ha dicho que la poesía no vende. Y yo, bueno, quería un poco desmentir este tópico cuidando mucho el libro de poesía. Yo creo que el lector de poesía es uno de los lectores más fieles que existen, de los mejores lectores, que valoran mucho las traducciones, que valoran mucho el libro bien editado. Y curiosamente, con frecuencia nos encontramos ediciones de mala calidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando publicamos
libro que tengo aquí, Ariel, de Silvia Plath, que era uno de mis sueños, publicar este poemario mítico, ¿no? Uno de los más importantes del siglo XX. Lo primero que decimos fue hacer, obviamente, una nueva traducción, que la ha hecho Jordi Doce, un gran poeta y un grandísimo traductor, y se lo encargué a Sara Morante. Es una ilustradora que tiene muy buena acogida en España, que hace un trabajo muy potente. Y lo que queríamos era que fuese como la edición definitiva, creemos, de Ariel, ¿no? Un libro que es manejable en tapa dura, que fuese para conservar, que fuese a aguantar tiempo, pero que fuese un libro para leer, ¿no? Es un libro, además, que está en edición bilingüe, que viene al final los poemas en inglés, en una tinta roja. Y que se presenta, además, como pasa con frecuencia en nuestros ilustrados, lo primero que nos encontramos es una ilustración, ¿no? Aquí tenemos a Silvia Plath por Sara Morante, ¿no? Y bueno, es un libro en el que dialogan, es una técnica muy original, hecha a base de recortables, luego fotografiados. La ilustradora igual quería jugar con Silvia Plath y proponerle una parte como muy floral, con una estética en la que su pasión por lo británico también estuviese reconocida, ¿no? Y bueno, ahí veis algunas de las ilustraciones en nuestra página web. Y curiosamente este libro, como pasa con muchos de los de poesía que hemos publicado en Nórdica, ha tenido una acogida fantástica. Llevamos 3 ediciones, hemos vendido casi 4.000 ejemplares desde Navidad. Así que, bueno, es la prueba de que la poesía, cuando dialoga bien con ilustrador y escritor, funciona muy bien, ¿no? Y aquí tenéis una de las muestras. La edición es una edición muy cuidada que como digo, es perfecta para leer y también perfecta para conservarla en el tiempo, ¿no? Es uno de los objetivos que señalaba antes. Diego, y como estamos entre amigos, porque este ya es un parche de gente que nos conocemos y hablamos todo el tiempo, y si no, si es la primera vez, pues se van a convertir también en amigos de estas conversaciones. Cuéntanos, ¿qué opinas tú sobre esta afirmación? La gente regala este tipo de libros porque es un libro objeto, o sea, los compra para regalo o los compra para coleccionar. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves la relación de lo bello del libro, la propuesta, pues más allá de la propuesta narrativa, la propuesta estética se convierte en una buena excusa para regalar algo bueno, algo distinto, algo para guardar? Sí, a ver, obviamente estos libros son muy buenos libros regalo y eso es cierto que ¿qué pasa? Bueno, es una opción regalar estos libros. A mí uno de las cosas que más me han alegrado en estos años de trabajo, he visto que muchos jóvenes o bien se los piden a sus padres para leerlos o bien se los compran ellos mismos y son sus primeras experiencias con un autor clásico. Para mí, cuando yo veo en las ferias que la gente joven, gente de 14 años, por ejemplo, su primer contacto con Kafka lo va a tener con la Metamorfosis de Nórdica, o su primer contacto con Lovecraft lo va a tener con nuestra edición del color que cayó del espacio, o con la poesía de Silvia Plath, que a muchas lectoras jóvenes le fascina. Su primer Silvia Plath va a ser un libro de Nórdica. Para mí me hace verdaderamente feliz porque creo que ese es el sentido que tiene, ¿no? Que que nuestra edición contribuya a que mucha gente tenga su primer contacto con un libro de Nórdica. Cada vez es un regalo. Es un amigo o un familiar te regala un libro, porque es un libro que tiene mucha prestancia como regalo. Me parece perfecto. Si el objetivo es que alguien lo vaya a disfrutar, me parece igual. Pero siempre lo digo, para mí, aunque sea un regalo o sea un libro que se compra uno para uno mismo, espero que sea un libro que se vaya a utilizar, que se vaya a abrir, que se vaya a trabajar tiempo. Están hechos para durar. Estos libros son relativamente caros por la calidad que tienen, pero son libros hechos pensados con materiales de mucha calidad, con papeles ecológicos, que en la tinta no va a desaparecer, que no va a tener un color amarillo el papel. Son libros para durar décadas y porque además son libros que todos ellos tienen un sentido y es que no son libros del momento, son libros que te van a acompañar toda tu vida. Yo no sé cuando la primera vez que uno lee Las flores de mal de Baudelaire, si lo lee con 16 años, con 18 o con 90, pero seguramente es un libro que te va a acompañar toda tu vida, ¿no? Porque todos estos clásicos que publicamos, sean clásicos más antiguos, ¿no? Sea Montaigne o sea Bukowski, sea Silvia Plath o sea Vila Matas, bueno, son libros que al final que vas a releer en tu vida y por eso el formato es importante que sea duradero. Diego, nos has dicho que a los poemarios ilustrados de Nórdica les va bien, digamos, hay Muy bien. lectores para eso, ¿verdad? Pero entonces te pregunto, ¿has conversado con poetas sobre su experiencia de leer libros ilustrados?
Te pregunto porque los poetas que leen poesía en algunas ocasiones sí quisieran, así como uno no quiere que le cuenten nada de una película porque quiere uno mismo sorprenderse, si uno, digamos, es muy apasionado por la lectura de poesía, pues no quiere que otro le interprete escenas o sensaciones o imágenes en este tipo de ilustraciones. ¿Te ha pasado que hayas podido conversar con algún poeta? ¿Eso es Sí, sí, irrelevante? sí. He hablado con muchos poetas y tenemos gran parte de nuestros compradores de poesía fieles son poetas, ¿eh? Incluso algunos poetas bastante Paso conocidos en filtro España. poetas. Sí, 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 totalmente, porque en primer lugar, porque si solamente quieres disfrutar del libro, el tener, o sea, la paginación, la tipografía, lo que es la página de texto, ¿sabes? Solamente el texto, en Nórdica creo que es una de las mejores te puedes encontrar en librerías. Por ejemplo, Pretextos, que es una editorial que que me gusta mucho, ¿no? Cuida mucho la poesía también, pero nuestras páginas son perfectas, creo, en cuanto a la selección y a la manera de editar el texto. Y luego, además, es que yo creo que la poesía con imágenes, con imágenes que no redundan en el mensaje del poeta, sino que aportan algo nuevo, como son casi todos los poemarios que hemos publicado, al lector de poesía le atraen especialmente, porque te sugieren mucho. Hay como una lectura alternativa que el poeta generalmente suele aceptar de buen grado, porque no te está interpretando lo que dice Silvia Plath, te está sugiriendo otra manera de ver lo que dice Silvia Plath. Entonces, estás viendo otra parte. Hay mucha carga poética en la ilustración de poesía. De hecho, es una de las mayores riquezas, es que creo que no tenemos dos libros de poesía ilustrados iguales, todos son diferentes, todos tienen una lectura distinta porque cada poemario es distinto. Y eso es algo que creo que al poeta como lector le atrae mucho. Sara, la ilustradora, ya es casi como una ilustradora de la casa, ¿no, Diego? ¿Cómo Sí, es esa es una relación que de los tienes muchos ilustradores que repiten. con los ilustradores? Nosotros hicimos un ciclo de conversaciones contigo el año pasado sobre traducción e ilustración y había una relación muy cercana entre los ilustradores y tú, pues el editor. Entonces me llama la atención eso y acá también hay editores en esta conversación. Entonces, si nos puedes contar un poquito cómo vas tejiendo esa relación con el ilustrador, seguro nos va a alimentar a Sí. todos. Sí, en primer lugar, mi trabajo como editor es lo primero es hacer lo que llaman el casting, ¿no? El ver a qué texto le puede funcionar mejor, en mi opinión, un ilustrador. Yo, bueno, pues en estos años he cogido mucha experiencia, tengo muchos contactos con ilustradores de España y también con otras partes del mundo, pues sobre todo España. Y lo que hago es que veo que, en mi opinión, que dos autores pueden dialogar mejor. ¿De dónde puede ser un diálogo más fluido y también más fructífero? Luego también, para mí, es muy importante que el ilustrador con el que voy a trabajar, yo sepa que va a ser un ilustrador con el que vamos a trabajar a gusto. Es decir, evito, en general en la vida, pero y profesionalmente más, las relaciones conflictivas. Un traductor conflictivo, un ilustrador conflictivo en el sentido de que no, puede ser muy buen profesional, pero vamos a tener una relación tensa. Creo que el libro lo paga. Cuando hay tensión en un proyecto, no sé cómo, aunque seas un gran artista, el libro lo va a sufrir. Entonces, es curioso porque la mayor parte de la gente que trabaja en Nórdica en estos 150 o más ilustrados han repetido y quieren repetir. Es algo como, quiero seguir trabajando en Nórdica. Pagáis bien, sois justos con el contrato y además la libertad que yo dejo al ilustrador es algo que creo que todo ilustrador agradece, ¿no? Porque sabe que no es habitual. Con mucha frecuencia quien trabaja en otras editoriales, el editor dice, condiciona mucho el trabajo del ilustrador. Y aquí esa libertad hace que sea una relación de igual a igual, ¿no? De igual a igual entre autor e ilustrador y también de igual a igual entre editor e ilustrador. Yo respeto mucho al ilustrador. Cuando yo maqueto el libro y les propongo mi manera de estructurarlo, el ilustrador sabe que es respetuosa, que si no quiere algo lo voy a cambiar, que si no quiere esa cubierta la vamos a modificar. Y entiende que lo hago todo por el bien del libro y con mucho respeto hacia su trabajo, ¿no? Y eso hace que las relaciones sean muy, bueno, en realidad, de mucha amistad con los años. Diego, no puedo seguir como si nada con algo que acabas de decir, porque cuando yo lo descubrí me asombré muchísimo. Y es que uno abre los libros de Diego, pues de Nórdica, y dice maquetación Diego Moreno. Cuéntanos un poquito, porque no es tan común que eso pase y uno le da el nombre del editor en la maquetación. ¿Por qué te gusta hacerlo? Si veis cualquier libro de Nórdica, si vais a la página de créditos, que es algo que siempre es muy importante,
vais a ver que aquí están reflejados como en el cine todos los que han trabajado en un libro, ¿no? Yo soy fiel defensor de que los libros lo hacen gente que trabaja en diferentes oficios, es una suma de oficios, y que creo que tiene que estar representados quién lo ha corregido, quién lo ha traducido, quién lo ha maquetado, quién ha hecho el libro, ¿no? Porque somos diferentes personas. En el caso de Nórdica, gran parte de los ilustrados los hago yo. Yo no soy diseñador, soy totalmente amateur. Pero yo sé lo que quiero transmitir. Y igual que siempre digo, yo la empresa como empresa se la dejaría a quien la quiera llevar. A mí hacer papeles, facturas, cobros y este tipo de cosas de empresario no me motivan lo más mínimo. Lo que me justifica mi trabajo como editor es el poder hacer los libros, el poder dar forma a los textos, elegir qué cubierta pongo, si va en tapadura o va en rústica, si le vamos a poner tela o no va a llevar tela, si las ilustraciones tienen que llevar un ritmo u otro, si me hace falta una ilustración más para acabar el libro o para empezarlo. Y eso solamente lo decido yo porque yo veo cómo está fluyendo el libro, ¿no? Hay veces que ves que el ilustrador ha creado imágenes pero que no fluye el libro. No, esa lectura que tú haces, algo falla. Yo digo, oye, ¿no has pensado que a lo mejor le falta una ilustración más entre esta parte y esta? ¿O por qué no hacemos este juego, este guiño al lector poniendo algo en las guardas que pueda funcionar, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas son, creo, especialmente relevantes en los libros ilustrados de Nórdica, ¿no? Por ejemplo, estas guardas, ¿no? Las guardas de Nórdica son importantes, de México Insurgente, de John Reed, con ilustraciones de Alberto Gamón. Las guardas ya te cuentan una historia. O sea, el discurso narrativo empieza nada más abrir la tapa, ¿no? Bueno, estos son cosas que creo que si no las hace el editor que está trabajando en el libro, pues no quedarían igual, quedarían otra cosa, ni mejor ni peor. Diego, antes de que pasemos a hablar de México Insurgente, ya que lo mencionaste, me gustaría que viéramos en el chat desde el comentario de George, sí, de George, y de Luis Fernando, que es su alias. Sí, me encanta que Steiner bueno, tuviese tiempo antes de morir de escribir las preguntas. Sí, y también hay otra pregunta de Héctor y de Carlos, mientras yo acá preparo el de México, que se me olvidó. A ver, que ve aquí, preguntan aquí, ¿cuándo llega Natura Florum? Bueno, ese os va a encantar, ese libro Un poquito más abajo, como ya. Sí, a ver, voy bajando, a ver. ¿Cómo aprendiste a ser editor? Bueno, pues yo soy sociólogo de formación y cuando termino la carrera, siendo librero, como os comentaba, me enteré de que Santillana y la Universidad de Salamanca habían convocado el primer máster de edición y lo cursé. Y bueno, ahí descubrí que podía encontrar una salida profesional a mi vocación, ¿no? De aportar cosas diferentes. Y luego, aparte del máster, a editor se aprende trabajando en realidad, haciendo libros. Es como se aprende sabiendo que hay que hacer cosas distintas y que hay que hacerlas con calidad y con respeto. A ver, más preguntas que por aquí. La narrativa que construye... Y la narrativa que construye imágenes poéticas... ¿te refieres no a una poesía, sino a la narrativa más poética, ¿no? Entiendo. Claro, es que en realidad para mí los géneros lo único que te permiten es ver cómo trabajarlos, porque bueno, hay muchas veces que cuesta mucho incluso diferenciar, como si estás leyendo a John Berger, estás leyendo muchas veces textos suyos que no son de poesía y que entiendo totalmente que se tratan como de prosa poética, ¿no? Y que se ilustran con la misma flexibilidad, creo yo, que un libro de poesía. El juego puede ser el mismo, ¿no?